Y ahora sí se cumple el tiempo y vamos a comenzar. Buenos días a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Daniela Sáez. Yo soy ingeniera electrónica, ¿ya? Y hoy día les voy a hacer este pequeño curso, ¿ya? Ups. Ahí. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es hardware y software, ya que es un tema súper importante y tenemos que conocerlo. También vamos a hablar un poquito de lo que son los sistemas operativos y vamos a trabajar con ellos, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a ello. Ahí también vamos a ver un poquito de los distintos usos en los dispositivos. Si van teniendo preguntas, simplemente escriben en el chat, ¿ya? Yo los voy a estar viendo. Si veo como hacia arriba es porque tengo la pantalla arriba. Así que no se preocupen, no estoy loca. De hecho, los estoy viendo. ¿Ya? Bueno, sigamos. Lo primero que tenemos que saber, como para trabajar con todo lo que es hardware y software, y también los sistemas electrónicos y los sistemas digitales que vamos a estar ocupando a lo largo de todas estas capacitaciones, es saber un poquitito de cómo se desarrolla este mundo de, ¿cómo se llama? La computación, la electrónica, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito de las primeras computadoras, ¿ya? Las primeras computadoras fueron mecánicas y fueron programables, ¿ya? Eso se define como algo que se podía programar, por así decirlo. La primera se creó en 1935-36 y se terminó de construir en 1938, ¿ya? Esta era una computadora que pesaba 100 kilos, ¿ya? O sea, 1000 kilogramos, o sea, era bastante pesada, ocupaba un sótano gigante entero, ¿ya? Entonces no era como lo que nosotros conocemos ahora, ¿cierto? Bueno, esta era una computadora que guardaba súper poco procesamiento, o sea, hacía solo un par de operaciones matemáticas y las guardaba en esta memoria, ¿ya? O sea, si uno piensa 64 palabras de 22 bits, que es lo que eso guardaba, ¿ya? Podría traducirse en menos de una canción de un minuto. O sea, imagínense la proporción, la cantidad de información que podíamos guardar antes en una computadora. Pero aún así era un gran invento que todos los científicos decían, wow, esto le vemos futuro, va a servir para algo, ¿cierto? Entonces, bueno, así se empezaron a desarrollar las primeras computadoras, ¿ya? Bueno, la Z1 fue destruida en 1943 en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces solamente existen réplicas que son maquetas, ¿ya? No se replicó después esta computadora que al final quedó solamente en una fase de prototipo. Y si ustedes se pueden imaginar, esta computadora en sí solamente la programaban ingenieros o inventores, ya nadie más se metía con esta computadora. No fue hasta el año 50 aproximadamente que salieron como las primeras computadoras de uso más público, ¿cierto? Que ya se podían usar, pero ya todavía eran muy específicas. Y en los años 70 salieron las primeras computadoras personales, lo que permitieron que todas las personas se llevaran computadoras a sus casas, bueno, todos los que podían, porque eran bastante caras, ¿cierto? Y empezaran ya a trabajar de una forma más digital, ¿cierto? Pero estas computadoras seguían teniendo muy poquita memoria. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de qué dispositivos conocemos, ¿cierto? Yo les hablé un poco de lo que es la primera computadora, pero bueno, después de 1935, ¿cierto? Nosotros sabemos que hubo un boom, ¿ya? Por así decirlo, que desde los 70 nosotros tenemos varios dispositivos. Entonces, ¿cuáles conocemos? Bueno, yo conozco particularmente el notebook, ¿ya? También alcancé a conocer el netbook, que eran estos computadores personales un poco más pequeños, el smartwatch, que es este reloj inteligente, ¿cierto? La tablet, el celular, hay distintos tipos de celular que nosotros conocíamos. Ahora es el smartphone, que es un celular plano ya, touch, pero antes también alcancé a conocer los celulares que tenían teclas, ¿cierto?
que ya si lo pasamos a un niño de 3 años quizás diga, ¿qué es esto? O estos celulares Nokia que eran como ladrillos, ¿cierto? También conocí y todavía existen los computadores de escritorio, las consolas de videojuegos, los audífonos Bluetooth, ya todos estos son dispositivos que nosotros vamos a conocer. Bueno, entonces, siguiendo con esto, ¿qué es el software? Porque todos estos dispositivos tienen dos partes principales, ¿ya? Lo que es el software y lo que es el hardware. Pero no sé si ustedes conocen la palabra software. Ahora igual lo vamos a ver. Perdón, me estoy muriendo. El software es la parte digital del aparato electrónico, ¿ya? Es decir, es todo como lo que no vemos, ¿ya? Es el conjunto de instrucciones y programas que requiere un equipo para funcionar, ¿ya? O requiere un programa específico para funcionar. Entonces, es algo inmaterial e intangible, ¿ya? Nosotros no podemos ver el software, solamente lo podemos utilizar. Sabemos que existe, que está ahí y nos va a servir para algo. Hay tipos de software, ¿ya? Estos se dividen en capas, por así decirlo. Están los software de sistema, ¿ya? Que vamos a ir viendo eso un poquito más adelante. También existen los software de aplicación y los software de programación, ¿ya? Esos tres tipos de software vamos a revisar hoy día. Y también vamos a ver un concepto, o bueno, en realidad lo vamos a ver ahora, que cuando uno se refiere a un software libre, es un software de uso público, ¿ya? Que uno puede ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y cambiar, ¿ya? A veces, como dice ahí, puede ser gratis y otras veces hay que pagar un pequeño derecho, pero la mayoría del tiempo cuando uno habla de software libre es que puede hacer todas estas cosas totalmente gratis, ¿cierto? Si uno lo quiere usar para un proyecto, quizás ahí va a tener que pagar un poquito al autor, pero si lo quieres solamente usar para investigación o para prototipar, cosas así, se puede usar libremente, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, están los software de sistema, que son todas las aplicaciones o toda la programación que nos permite a nosotros iniciar ciertas configuraciones, ciertas aplicaciones, ¿cierto? En este caso están los sistemas operativos, que eso lo vamos a ver al final de esta misma presentación, ¿ya? Que en realidad son todas las acciones que nos permiten a nosotros iniciar el computador y también comunicar lo que es la parte física, ¿ya? De la parte intangible que sería este programa, ¿cierto? Y todas esas aplicaciones las hace el sistema operativo, ¿ya? Dentro del sistema operativo también pueden ejecutarse muchos más programas. Entonces, súper interesante cómo estos sistemas operativos permiten mayor interacción máquina-usuario, ¿ya? Y también existen los drivers o controladores, que no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno formatea el computador o cuando uno instala, por ejemplo, un MP3, ¿ya? Quizás es muy vieja la referencia, un pendrive, o un nuevo dispositivo como un micrófono, dice instalando controladores, ¿ya? O si tienen un problema, dice le falta tal controlador de audio, ¿ya? Y no se escucha el audio. Y eso es porque estos son los pequeños programas que hacen que nuestra parte física, por así decirlo, vuelvo a la parte física de estos dispositivos, se conecte a este software, ¿ya? A este programa. Entonces, porque eso requiere también como que pase la información, ¿cierto? De un dispositivo a otro, que pasen cierta cantidad de bits, podría decirse, ¿ya? Entonces, súper importante que uno pueda también tener estos drivers o controladores que al final sería como un nombre propio, ¿ya? Yo le paso toda mi información al computador, entonces recién cuando el computador reciba toda la información de lo que yo soy y cómo me llamo, me va a poder ejecutar y también va a poder realizar acciones conmigo, ¿cierto?
también existen lo que son los software de aplicaciones, ¿ya? Yo creo que todos aquí hemos usado un software de aplicación. De hecho, si están viendo este video, es porque utilizaron un software de aplicación, ¿ya? Ya sea desde su celular, puede ser YouTube desde el celular, ¿cierto? O desde un navegador web en un computador. Así que todos al menos hemos usado un software de aplicación que se podría definir como todos los software que no son primordiales al momento de iniciar el computador, ¿cierto? Pero sí nos permite una interacción dentro de un espacio controlado. ¿Cómo es lo que digo dentro de un espacio controlado? Bueno, nosotros si abrimos un PowerPoint, es para hacer una presentación, ¿ya? O, no sé, en las versiones modernas uno podría hacer un video. Si abrimos el navegador, nosotros quizás queremos buscar cierta información o queremos entrar a Facebook o algún otro uso que le queramos dar, ¿cierto?, a los navegadores. También existen los software de programación, ¿ya? Aquí yo puse algunos ejemplos, como Visual Studio Code, Python, Scratch, la IDLE de Arduino, ¿ya? Entonces también existen estos software de programación que en sí ya son un poco más técnicos porque todas las personas que sepan de programación pueden usarlos con mayor facilidad, ¿ya? O sea, todos podemos aprender programación, pero estas personas las van a usar con mayor facilidad. Uno también podría programar en el bloc de notas o en la central de nuestro computador, ¿cierto? Si nos vamos un poquito a la central de nuestro computador, ya los símbolos de sistema, hay personas que también pueden aquí ejecutar ciertas acciones, ¿cierto? Que esto en realidad uno le tiene un poco de miedo porque si comete un error podrías borrar todos tus archivos. Así que no te recomiendo meterte en la terminal si no sabes cómo manejar la terminal, ¿ya? Pero todos los computadores se pueden programar desde aquí u otros software de aplicación. Solamente que esto no es tan bonito para los usuarios, ¿cierto? Es como un poco más quizás, no sé, como feo de ver, ¿cierto? No es una interacción tan limpia como lo hacemos con los botones y todas las demás ventanas. Bueno, siguiendo con todo este tema, ahora nos vamos con qué es el hardware, ¿cierto? Hablamos mucho de esto que es intangible, inmaterial, pero ¿de qué nos tenemos que preocupar también cuando instalamos, por ejemplo, los controladores, ¿cierto? Los controladores son sumamente importantes, pero ¿qué vamos a controlar? Bueno, el hardware se define como el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático digital, ¿ya? Entonces, al final, el hardware es todo lo que podemos tocar y ver, ¿ya? Fácilmente. O sea, igual hay cosas que uno podría tocar y ver solamente si desarma el computador, ¿cierto? Así que no, en sí es todo lo físico, ¿ya? Si van teniendo preguntas, dudas, consultas o si voy muy rápido, por favor escriban en el chat y ahí puedo hacer algo o puedo responder todas las dudas, ¿ya? Yo estoy mirando el chat de YouTube porque estamos completamente en vivo. Ya, entonces hay tipos de hardware, ¿ya? Existen los periféricos, que podría ser el teclado, el mouse, la pantalla, touchpad, USB, impresora, cámara, ¿ya? O sea, lo que ustedes se imaginen que pueden conectar a su computador es un periférico, ¿ya? Porque los periféricos son los que entregan información al sistema. Bueno, también pueden entregar información al usuario, ¿cierto? Pueden ser de entrada o de salida, ¿ya? Esa es otra de las características que tienen los periféricos. Por ejemplo, si vamos clasificándolos, el teclado sería un periférico de entrada. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que tocamos una tecla, le damos información a nuestro computador de algo que queremos hacer, ¿ya? Por ejemplo, si yo escribo mi nombre es porque, bueno, quiero escribir mi nombre, ¿cierto?
Si yo quiero buscar algo, también lo escribo en en el teclado, ¿ya? O cuando yo ingreso la contraseña, también es información que yo estoy entregando a través del teclado. El mouse también es un periférico de entrada, ¿ya? O sea, nosotros también damos información a través del mouse o el touchpad, ¿cierto? Entonces es sumamente importante que nosotros sepamos diferenciar los periféricos de entrada o de salida. Un periférico de salida podría ser los parlantes, ¿ya? Los parlantes a nosotros nos entregan información. O en el caso de las pantallas touch o las impresoras, por ejemplo, son periféricos de entrada y de salida, ¿ya? Tienen las dos funciones. ¿Por qué? Bueno, las pantallas touch yo aprieto, entonces le entrego información a mi computador y esta me entrega información a mí, o sea, sale información desde la pantalla cuando yo empiezo a leer cierta información o ciertos documentos o WhatsApp, ya, mensajes, lo que sea, o veo un video. Eso me está entregando información. Entonces podríamos decir que estas pantallas touch son de doble función o las multifuncionales, ¿ya? Porque nosotros podemos escanear un documento, una foto, entonces le estamos entregando información al sistema y cuando imprime este sistema nosotros estamos recibiendo la información. Entonces es de salida, ¿ya? Entonces los periféricos recuerden que pueden ser de entrada o de salida. Ya. También hay un hardware que nosotros no vemos, ya no vemos a simple vista. Si es que tenemos un notebook, quizás no lo vamos a ver nunca si no abrimos el notebook, ¿cierto? Este hardware es un hardware interno, ¿ya? Que tiene que ver con los cables, con la RAM, con los circuitos, con la memoria, con el circuito de carga, ¿ya? Con la batería, con la placa madre, ¿ya? La placa madre es un mega circuito electrónico que alberga casi todos los componentes y es el que maneja todos los componentes electrónicos de un computador. Ya la placa madre va conectada la pantalla, va conectado el teclado, el touchpad, el procesador, las tarjetas de video. O sea, en realidad, no sé si se alcanza mucho a ver aquí, pero hay una imagen y en esta imagen se ve como una mini ciudad, por así decirlo, ¿ya? Yo les mostré al principio de esto la primera computadora, ¿cierto? Y esta primera computadora era gigante, o sea, ocupaba un sótano entero, ¿ya? Entonces no era factible que las personas se llevaran estas computadoras a sus casas porque a lo mejor no tenían un sótano entero gigante para tener una computadora que fuera, bueno, en ese tiempo era muy útil, pero a nosotros nos parecería súper inútil tener algo tan grande con tan poca memoria. Ahora nosotros tenemos fácilmente 1 tera, 2 teras o 5 teras de memoria en nuestros computadores, ¿ya? O en un pendrive. Que eso es millones de veces más de lo que tenían cuando hicieron los primeros computadores. Y también el tema del espacio. El hardware ha avanzado mucho, mucho desde los 70 aproximadamente, cuando se inventó un pequeño dispositivo llamado transistor, ¿ya? Entonces, el transistor permitió que todos los circuitos electrónicos se fueran achicando, por así decirlo en forma fácil, cada vez más, ¿ya? Hasta llegar a un punto de que los transistores son los que manejan como toda la energía, todas las compuertas de los circuitos lógicos en las placas, ¿ya? Entonces, cada vez que los transistores podían estar más juntos y se hacían más pequeños, se iba creando nueva tecnología. Por eso nosotros vimos como un apogeo de tecnología, ¿cierto? Como que ya pasamos del computador de escritorio, luego a los notebooks, ya, y los notebooks se fueron haciendo cada vez más pequeños o más útiles, con mucha más memoria, e incluso ahora los celulares son unas bestias, o sea, tienen demasiada memoria, tienen un nivel de procesamiento muy bueno ya, pueden realizar múltiples tareas, entonces todo esto lo debemos al avance de la tecnología. Por eso es importante conocer lo que es el hardware y el software, ¿ya? Y ahora nos vamos un poquito a lo que son los sistemas operativos.
No sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. Veo que hay 3 espectadores. ¿No? Ya. Entonces, por ahora creo que vamos a seguir. Bueno, esta clase igual es súper cortita, ¿ya? Porque esta información es súper a la vena, por así decirlo, súper directa, entonces no tenemos que indagar mucho más. Así que esto es solamente una introducción, ¿ya? La historia de la computación es mucho más amplia y yo he querido indicarles unos temas pequeños dentro de la historia de la computación, pero esta clase se trata solamente de hardware, software y un poquito de lo que son los sistemas operativos. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas características de estos sistemas operativos. Porque no sé si ustedes conocen todos los sistemas operativos, que los teníamos por acá, ¿ya? Que existen diversos sistemas operativos para diversas cosas, ¿cierto? O sea, los más conocidos son el iOS, que es la parte de Apple, pero solamente para celulares. El Macintosh, Macintosh creo que se pronuncia, que es el sistema operativo de Apple para sus computadores. Ya tenemos también Linux, que es un sistema de operativo libre, ya que también es en lo que está basado Android, ya que es el sistema, uno de los sistemas más ocupados por los celulares. También tenemos Windows y tenemos otros como el que creó Huawei, ¿cierto? Que es su propio sistema operativo. Tenemos Windows Phone, ¿ya? O sea, vamos dividiendo las cosas de los sistemas operativos. Pero, ¿qué es un sistema operativo? Eso también lo tenemos que definir y tener claro. Bueno, los sistemas operativos son un software, ya un programa informático que se encarga de gestionar todos los recursos de un sistema informático digital, ¿ya? O sea, que se encarga de comunicar el hardware con el software, ¿ya? La parte inmaterial con la parte material, permitiendo de esta manera comunicar al usuario con la máquina. Antes, cuando existían las primeras computadoras, uno tenía que comunicarse manualmente, ya mecánicamente, con la máquina, o sea, a través de cables, ya. Uno no tenía este teclado bonito que tenemos ahora, no tenía una pantalla touch, sino que teníamos que cambiar cables de posición para darle instrucciones a estas computadoras, ¿ya? Las computadoras evolucionaron muchísimo hasta lo que son hoy en día, que nosotros apretando un botón podemos realizar cierta acción. O también quizás apretando una ventanita con el para que nos responda, por así decirlo, el mouse, ¿cierto? El sistema operativo se encarga de todo eso. Ya. Y las funciones del sistema operativo, que también lo podemos encontrar como OS, ¿ya? Operative System, ya que es como la sigla en inglés, que es la más usada. El sistema operativo va a administrar todos los recursos de nuestro dispositivo, ¿ya? Y con dispositivo no me refiero solo a computadores, ojo con eso. Hay sistemas operativos en diversos dispositivos electrónicos, ¿ya? No solamente en los computadores o no solamente en los celulares. Ya, entonces dentro de las cosas que va a procesar este sistema operativo va a estar el tiempo de uso de la unidad de procesamiento, ¿ya? De la CPU. El espacio de memoria, o sea, toda la memoria que va a ocupar cierta aplicación cuando se ejecuta, también cuando guardamos archivos, dónde se va a guardar ese archivo, o sea, todas esas cosas se encarga el sistema operativo, ¿ya? Las aplicaciones, es el encargado de ejecutar las aplicaciones, o sea, dentro de este programa se ejecutan programas, ¿cierto? Y también está encargado de los dispositivos de entrada y de salida, que como vimos eran todos el hardware, ¿cierto? Como toda la parte física de nuestro computador o de nuestro sistema informático digital. Ya. Y también tenemos que ver los tipos de sistemas operativos, ¿ya?
Hay que definir que en estos tipos de sistema operativo también se podría hacer una subdivisión que podría ser de monousuario o multiusuario, ¿ya? De un usuario o de varios usuarios. Entonces vamos revisando esto. Ya. Existe un sistema operativo en tiempo real, ¿ya? Que, bueno, la sigla en inglés en realidad es Real Time Operative System. RTOS, ¿ya? Sí, por si lo quieren buscar. Bueno, estos se utilizan simplemente para controlar maquinaria, instrumentos científicos, electrodomésticos, sistemas industriales, ya quizás, no sé, imagínense un motor industrial quizás, o la aspiradora, ya, quizás, no sé, hay sistemas que tienen como diversos programas que son pequeños, ya, a lo mejor ejecutan solamente una acción, pero sus características son que, bueno, se ajustan a un tiempo determinado, ¿cierto? Estos a lo mejor tienen que ser sumamente precisos. Imagínense que están utilizando un instrumento científico, ¿ya? Que ustedes le dicen, bueno, en realidad no le dicen, pero dicen, le ordenan a esta máquina que rote, ¿ya? Una de estas como, creo que eran como aspiradoras, no sé si se llamaban así. Bueno, pero es como una centrífuga, ¿ya? Para separar ciertos material biológico, ¿cierto? Entonces tiene que rotar a una determinada velocidad y también por un determinado tiempo, porque o si no las células vivas se podrían atrofiar, ¿cierto? No lograrían lo que quieren. Por eso estos tienen que ser sumamente precisos a nivel de tiempo y a nivel de la ejecución de este programa, ¿ya? Estos sistemas no requieren una supervisión humana. O sea, uno aprieta un botón, se va y en algún momento, con alguna alarma, este sistema va a avisar que ya terminó el programa, ¿cierto? Y también necesitan menos alimentación eléctrica comparados a otros sistemas operativos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque son tan específicos en sus tareas, ya están todas ya programadas, que en realidad no necesitan como ocupar más nivel de procesamiento, que ocuparía mucha más energía, ¿ya? Entonces son dispositivos de bajo consumo de baterías o bajo consumo eléctrico, ¿ya? La mayor parte del tiempo, no siempre. También existen los sistemas monoprocesadores, ¿ya? Bueno, los sistemas monoprocesadores son de una sola unidad de procesamiento central, lo que nosotros llamamos CPU, ¿ya? Y son capaces de ejecutar una serie de instrucciones de índole general. En esto también podríamos decir que algunos sistemas de monoprocesador también serían monotareas, ya que ejecutan solamente una tarea a la vez. Podría darse el caso. Y los ejemplos que tengo aquí, quizás ustedes los conozcan o no los conozcan, pero son Windows 95, ¿ya? Ese es uno de los sistemas operativos que es monoprocesador, o sea que tenía solamente una unidad de procesamiento, ¿cierto? Y también está el MS2, que es Microsoft Disk Operative System, ¿ya? Ahí si los quieren googlear, les invito porque en realidad estos son súper simples gráficamente, ya no tienen como, o sea, Windows 95 sí, o sea, la interfaz usuario-máquina sí es bonita y todo, pero quizás ya en esta época serían muy lentos para el nivel de procesamiento que nosotros requerimos, ¿ya? Quizás funcionaba ahí bien el bloc de notas, pero ahora no necesitamos bloc de notas, necesitamos alguna herramienta de editor de texto mucho más potente, ya que nos cargue imágenes, que nos cargue videos, que nos cargue miles de cosas que necesitamos, o esta misma presentación que tiene más colores, ¿cierto? Bueno, en realidad los sistemas de texto quizás no es tan buen ejemplo, pero sí si ejecutamos un juego, ¿ya? El juego necesita mucho más nivel de procesamiento que un solo núcleo. Entonces, si uno se fija cuando uno compra un computador o un celular, dice 8 núcleos o no sé, no sé si se han fijado realmente en eso. Pero bueno, los sistemas de multiprocesador, que es casi todo lo que nosotros usamos actualmente ya, los celulares tienen multiprocesador,
Las consolas de videojuegos tienen multiprocesador, los computadores tienen multiprocesador, ya, computador me refiero a un notebook, un PC de escritorio. Entonces, bueno, en el sistema de multiprocesador, ya, van a existir varias unidades de procesamiento, o sea, varias CPU, por así decirlo, que pueden ser asimétricas, que en este caso, en asimétricos, significa de que hay una unidad central, ¿ya? Que, bueno, el término es esclavizar, ¿ya? Esclaviza a las otras. O sea, que ésta se preocupa de todo lo más grueso de la programación, de todos los sistemas que funcionen, y le va dando tareas específicas a otras que se convierten en sus esclavas, ¿ya? Que, no sé, por ejemplo, a una unidad de procesamiento se podría encargar, estoy dando un ejemplo quizás un poco burdo, solo de los colores, ¿ya? La otra unidad de procesamiento se va a ocupar solamente de la ventilación. La otra unidad de procesamiento solamente de la parte de entrada de información, ¿ya? Estoy inventando. Entonces, la unidad central se va a preocupar de que todas esas estén funcionando correctamente y le va a mandar órdenes y ella va a ser la única que va a asignar espacios de memoria para que las demás funcionen, ¿ya? Y también pueden ser unidades de procesamiento simétricas. ¿Qué quiere decir simétricas? Que todas tienen como el mismo nivel de autoridad y todas pueden hacer lo mismo, ¿ya? Esto nos sirve mucho en caso de que nosotros estemos en un juego online, ¿ya? Y queramos usar mucho nivel de procesamiento porque, bueno, no sé si han jugado, pero estos juegos requieren como 4K, requieren que el mouse funcione bien, que el teclado funcione bien, ¿ya? Y también que todo se vea muy nítido, muy nítido. Y también si uno juega online, necesita que se escuche audio, ¿ya? Como que puedas interactuar con los demás jugadores o con tus amigos. Entonces, el nivel de procesamiento que ocupa un juego es muy alto, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven estas fuentes como un poco más simétricas, ya que todos hacen como lo mismo y se dividen el nivel de procesamiento que requieren este tipo de actividades, ¿cierto? O cuando, no sé, uno hace un video, ¿ya? También necesita harto nivel de procesamiento. Bueno, y ejemplo de ello son la variedad de sistemas operativos actuales que conocemos. Por ejemplo, Windows 10 o Windows Vista, Windows XP, ya todos esos eran sistemas multiprocesador. También existe el Mac, ¿ya? Todos los sistemas de Mac de Apple son también multiprocesador actualmente. Y bueno, también Android o los sistemas que son para celulares, ¿ya? Porque entendiendo que ahora casi todos los celulares modernos tienen multiprocesador, entonces todos los sistemas operativos también operan con la cantidad de núcleos, ¿cierto? Porque esto depende mucho de la parte física que se tenga que controlar, ¿ya? Y finalmente, y yo creo que aquí ya estamos terminando, como les dije, esta era una clase sumamente corta, ¿ya? Existen los sistemas distribuidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir los sistemas distribuidos? Bueno, representan una colección de procesadores que no comparten memoria y se comunican por una red interconectada, ¿ya? O sea, esto se da más que nada como en las grandes oficinas, donde nosotros tenemos una red central, un servidor, ¿ya? Que distribuye quizás cierta información a cada computador o nos da ciertos programas que nosotros podemos usar, pero cada computador tiene su propia memoria, ¿cierto? Tiene sus propios programas y todo, pero están todos interconectados a través de una red, ¿ya? Que en este caso es una red local, una LAN. Esto pasa mucho en las empresas, en los colegios, cuando tienen estas salas de computación. Por eso se pueden mandar como mensajes entre computadores. Bueno, y más que nada en eso, ¿cierto? Como que están conectadas las cosas. Y también se podría dar en las casas inteligentes, ¿cierto? Con, bueno, Internet de las cosas, IoT, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos los dispositivos inteligentes que tengamos, ¿ya? Se pueden conectar a una red, están interconectados entre sí,
pero cada uno tiene su propia memoria, tiene su propio sistema operativo, ¿cierto? Tiene quizás sus propias facultades, pero están todos conectados, ¿ya? Entonces ese sería un sistema distribuido. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda con lo que vimos. Si quieren que repase algo, veo que hay 6 espectadores. Porque, bueno, ya llegó el final de esta presentación, ¿ya? Como les dije anteriormente, esto era súper cortito y súper directo de ver. Así que no sé si tienen más dudas. Si miro para allá es porque estoy mirando sus dudas, ya tengo otra pantalla allá. Bueno, creo que por el momento no tienen dudas. Igual, en caso de que tengan dudas, pueden dejarla en los comentarios, ¿ya? Nosotros siempre estamos revisando los comentarios que nos dejan en YouTube, intentando contestar absolutamente todo. Y esta información también les va a quedar a ustedes, ¿ya? En caso de que necesiten algún link o alguna cosa en específico, nos pueden pedir la información y no tenemos ninguna dificultad en pasarles esta información a ustedes, ¿ya? Así que muchas gracias por asistir a esta pequeña sesión, que estén súper bien y que les vaya súper bien con sus proyectos, ¿ya? Recuerden, yo soy Daniela Sáez, soy ingeniera electrónica y trabajo en innovación. En todo este proceso los voy a estar acompañando, así que mucho éxito y que estén sumamente bien, ¿ya? Así que, bueno, eso, chaito.